Muy buenas tardes, yo me llamo Angélica Daza, soy musicóloga y mi tarea hoy es hablarles de uno de los conciertos que se van a presentar dentro de la temporada nacional de conciertos del Banco de la República. Este concierto va a tener lugar el mes de julio, el día 25 en Cali, 27 en Barrancabermeja y el 29 de julio en Bogotá, en la sala de conciertos. Este concierto del cual les estoy hablando es el de un flautista que se llama Stefan Temming, acompañado por Wiebke Weidans de Alemania en el clavecín. La idea de los conciertos de las charlas antes de los conciertos es permitirles a ustedes saber algo más del estilo que se va a escuchar, de la época, del instrumento en algunos casos que no conocemos, que no estamos totalmente familiarizados, y hablar un poco más del programa. Les presento a los intérpretes. Él es Stefan Temming, es un joven que nació en Sudáfrica, pero que se instaló desde el 98 en Alemania, en Múnich. Él es flautista y él se dedica a la música barroca, especialmente a la flauta dulce. Y la persona que está acá es una clavecinista, también alemana, Wiebke Weidans, que lo acompaña hoy. Los dos son intérpretes, unos excelentes intérpretes de música barroca. Se han formado en Alemania, se han formado con grandes maestros, hoy tienen sus propias agrupaciones, han trabajado con artistas del renombre como René Jacobs. Él en especial se caracteriza por tratar, como muchos músicos de música antigua hoy, de tratar de llevar la música antigua un poco más allá, no solamente al repertorio barroco. Él ha algunas veces grabado música contemporánea con la flauta dulce. Estos son ellos dos también, pero ya juntos. Ustedes ven en las fotos que él siempre aparece con un instrumento distinto, porque los flautistas que trabajan con la flauta dulce trabajan con distintos tamaños de flauta dulce. Lo que no nos pasa, por ejemplo, a los violinistas o violistas. Trabajamos siempre con un instrumento o máximo dos. Ellos se acostumbran a trabajar con toda una familia de instrumentos. El concierto de hoy está dedicado a la música barroca y dentro de la serie que se llama Música Antigua para Nuestro Tiempo. Por eso decidí llamar a esta conferencia, a esta charla, la flauta dulce barroca, entre luces y sombras. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso en el barroco, que es el tema central del que hablaremos hoy, pienso en eso, en los contrastes entre el piano y el forte o los matices, en los contrastes entre lo pequeño y lo grande, entre los contrastes entre lo fuerte, lo apasionado. Es un mundo de cosas muy pequeñas y de cosas muy grandes. Es sorprendente la música barroca cuando la miramos con nuestros ojos del siglo XXI, porque parece muy sencilla, pero al analizarla nos damos cuenta de que está llena de una cantidad de pequeños detalles que hacen que este repertorio, sea el instrumento que sea, es muy rico, es muy denso dentro de su propio lenguaje. Para empezar a hablar del barroco me voy a concentrar evidentemente en el instrumento que nos ocupa hoy, que es la flauta dulce. La flauta dulce es un instrumento, y lo sabe el mismo artista, lo ha dicho, que tiene una cantidad de prejuicios. No es la flauta dulce que nosotros vamos a comprar en la Panamericana, en algún comercio que se dedica solamente, que ha tenido una gran importancia para los niños, que es un instrumento que está hecho de plástico, que tiene una afinación que no es la mejor. Esa es la imagen que tenemos de la flauta dulce. La flauta dulce que nosotros escuchamos en concierto no es ese tipo de instrumento, es una flauta hecha o de madera, o de marfil o de alguna aleación entre los dos. Tiene una parte de marfil, una parte de madera, maderas muy finas, son instrumentos muy caros, son uno de los instrumentos más viejos que tenemos. Las flautas y las percusiones son los instrumentos más viejos que tenemos en la historia de los instrumentos de viento, pues en general, que tenemos en la historia de la música. La flauta, como la conocemos, más o menos, es un instrumento que digamos empieza en la Edad Media y que se desarrolla en el barroco. En la Edad Media es un instrumento que tiene un solo cuerpo. La familia de las flautas renacentistas es como la que veremos aquí en una foto que les mostraré, en varios tamaños. La aportación del barroco viene con muchos tratados que se hicieron, especialmente el trabajo de Haute-Terre, que divide la flauta en partes que se pueden armar. Eso permitía, ese mismo principio se le aplicó al oboe, al clarinete, a la flauta traversa, que permitía que algunos instrumentos se pudieran ensamblar y hacer instrumentos más grandes, o sea, más graves.
El periodo barroco es un periodo muy rico para nosotros los musicólogos porque tenemos algo maravilloso que son tratados. Es decir, tenemos un invento relativamente reciente que es la imprenta, gracias al cual se publican partituras, se publican tratados de música donde se describen por medio de planchas, dibujos, cómo es la técnica del instrumento, cómo es la técnica para tocarla, para hacerlo funcionar, para ornamentar, para tocar. Gracias a eso es que artistas como Stefan Teming pueden decir que van a darles a ustedes una interpretación, como la llamamos hoy, históricamente informada. Es decir, que es lo más fiel posible a lo que estaba escrito en los tratados. El primer tratado para flauta es de 1535 y pertenece a Ganassi. El que ustedes están viendo acá no es un tratado para flauta, pero es de Michel Pretorius, que también es lo que hoy llamaríamos un musicólogo, un teórico, que se sentó a hacer una plancha, un dibujo de cada familia de instrumentos. Vamos a encontrar uno igual para las violas da gamba, para los violines, para la familia de los instrumentos de metal, y habla sobre esto, es organología, el estudio de los instrumentos, nos lo describe, ustedes ven aquí al lado una regla que muestra más o menos las alturas de los instrumentos. Gracias a eso se han podido también reconstruir muchos. No se dejen equivocar, estos de acá son el mismo instrumento, estos de aquí, solo que están hacia adelante y por detrás, igual estos dos de aquí. Todos estos tamaños que encontramos, tengo los nombres de algunos: soprano, sopranino, pícolo, pues pícolo no se usaba en ese momento, sopranino, contralto, alto, tenor, bajo, gran bajo, contrabajo, subcontrabajo. Son las distintas escalas de instrumentos que tenemos. No se me haría raro que ustedes hoy, de pronto en el concierto, vean algunos tipos de flautas, 2 o 3 tipos de flautas. El más popular es el medio, es el tenor, este de acá, estos dos de acá, que son los que se hicieron más populares. Ahora bien, la flauta, muchos de ustedes se preguntarán, ¿la flauta dulce y la flauta traversa estuvieron cerca? ¿Se conocieron, hicieron parte del mismo mundo? Sí. Y no es que una sea el ancestro del otro como la gente a veces piensa, es como el mundo de la viola da gamba y el cello. Son instrumentos que convivieron pero que no son de la misma familia. Lo mismo le pasaba a la flauta traversa y la flauta dulce. Obras que fueron compuestas para flauta dulce después simplemente fueron transpuestas para flauta traversa. Claro, por supuesto, al final la que entró a la orquesta fue la flauta traversa, que pues, después la pasaron a un instrumento de metal porque daba un sonido un poco más estridente, un poco más brillante. Sin embargo, la flauta dulce durante el barroco tuvo mucha importancia, es decir, que le dio buena, digamos, tenía muy buena competencia, por así decirlo, le daba buena competencia al instrumento rey del barroco, que es el violín. Y estos eran unos nombres de los que se les daba a las flautas dulces en esa época. Flûte à 9 trous quiere decir flauta de 9 huecos, aunque la flauta dulce era de 7 huecos más un octavo en la parte de atrás. Para algunos intérpretes que tenían la mano cortica se hacía un 9º hueco y cuando no se necesitaba se tapaba con cera o con madera. Flauta de Inglaterra versus la flauta alemana. Flauta alemana sería la flauta traversa, flauta de Inglaterra, flauta dulce, la flauta dolce italiano, Blöckenflöte en alemán, Recorder en inglés, Flûte à bec, que quiere decir flauta de pico, flauta dulce. Todos esos son los mismos nombres para pues, el mismo instrumento. Como les estaba diciendo, el rey de los instrumentos durante el barroco, ustedes lo saben, es el violín. Eso no quiere decir que le desmeritara a la flauta dulce tuvo la misma fuerza, pero por supuesto el violín brilló mucho más en la orquesta, en la ópera. Voy a echarme un poco para atrás y les voy a hablar del barroco. El barroco empieza históricamente en 1605, primera ópera, 1607, hasta 1750, época de la muerte de Johann Sebastian Bach. Es una época en contraste a la anterior, que era el Renacimiento. El Renacimiento tenemos que pensarlo con esa música polifónica completamente vertical, los grandes motetes, las grandes misas, donde lo que hay es música sobre todo vocal. Sí hay música instrumental, pero es la música de las cortes, danzas. En el barroco la música se revoluciona completamente. Aparece la ópera, la familia de los instrumentos cambia mucho, la orquesta se define, la ópera tiene todo, tiene el solista, tiene el recitativo, tiene la orquesta, tiene el acompañamiento y sobre todo vehicula los sentimientos. Eso es lo más importante para el barroco. Que hablemos de la flauta, de la sonata solo, de la sonata trío, del concierto grosso,
Siempre, incluso dentro de la música instrumental, la idea es expresar los sentimientos. Claro, en la ópera quizás es más evidente porque tenemos un argumento, pero en la música instrumental también, que es lo que vamos a ver, porque hoy nos vamos a concentrar en la música instrumental, en un tipo especial de música instrumental que es la sonata. Dentro de la música instrumental habían distintos tipos. Se decía, por eso lo puse en este orden, cantata, pues el que canta, los cantates, pensemos en la obra de Telemann, en la obra de Johann Sebastian Bach. La tocata, que era para instrumentos de tecla es el clavecín, en este momento no existe el piano. La sonata está hecha para instrumentos, para un ensamble pequeño de instrumentos. Aparte de esto, dentro de la música instrumental tenemos también la obertura, la sinfonía, pues un tipo de sinfonía, no es la sinfonía clásica. Tenemos el concierto grosso, del que hablaremos más adelante. Esto es como una forma como de hacer un pequeño resumen de cómo era la música instrumental. Les voy a hablar más específicamente de la sonata barroca, porque lo que escucharemos esta tarde, esta noche, serán sonatas. La sonata barroca no es la forma sonata del clasicismo, no es la forma sonata del romanticismo. Es una forma instrumental que, como lo verán, no se puede definir todavía como una obra que tiene 3 movimientos o 4 movimientos, no es así. Es una obra, es una forma que se está formando y que tiene mucha libertad. Reconocemos 2 tipos de sonata barroca, la sonata da chiesa, que quiere decir de la iglesia, y la sonata da cámara, quiere decir da cámara, que quiere decir la que se puede tocar en un salón. La sonata da chiesa, esa estructura sí se empieza a dejar bastante clara, que es un movimiento lento, luego un movimiento rápido, un movimiento lento o moderado y otro movimiento rápido. Y en oposición a eso, la sonata da cámara es una forma en la que se tienen como una especie de forma de suite de danzas, se parece mucho a eso. Se puede ser tocado con un acompañamiento, es decir, con un bajo continuo y con un intérprete solista, que puede ser sobre todo violín, pero también flauta dulce y flauta traversa. Este es uno más de los ejemplos de ese título que yo les había anunciado al comienzo. La luz y las sombras, los contrastes entre lo pequeño y lo muy grande. La sonata da chiesa acompaña al oficio litúrgico, la sonata da cámara puede acompañar perfectamente una reunión, o pues es mucho más, más del mundo de los nobles, del público en general, y ahí vemos también esa diferencia entre el bajo continuo, es decir, muchos instrumentos, pueden ser varios instrumentos que tengan el papel del bajo, es decir, una viola da gamba, un clavecín, puede ser un clavecín laúd, puede ser un órgano en el caso de la sonata da chiesa. Sí había una diferencia en que en la sonata da chiesa se acompañaba con laúd o con órgano, en la sonata da cámara con un clavecín. Y, por supuesto, el solista. Es una de las novedades del barroco, se dividió la música. Si bien en una época era completamente vertical, 4 voces, 5 voces e incluso mucho más, en el barroco se quedan muy clara la función de los bajos que van a acompañar y del solista, que brilla, que ornamenta, que es un gran virtuoso. Eso es una novedad, el virtuosismo. El virtuosismo se da pues, en la buena interpretación de su instrumento, pero también en la capacidad de ser ágil, virtuoso, lo que hoy entendemos por virtuoso, aunque la palabra virtuoso se haya empleado en distintas formas en la historia de la música. Los intérpretes hoy, Stefan Temmin y Wiebke Danz, le dieron a su programa este título, Corelli y compañía, quizá en honor a un disco que él ya grabó sobre Corelli. Ustedes me van a decir, bueno, pero Corelli era violinista. Sí, era violinista. La diferencia en esa época en la música únicamente hecha para violino, únicamente hecha para flauta, no existía. Muchas veces los musicólogos han encontrado manuscritos en donde está claro sonate per violino, y resulta que analizando dicen, pero esto era para ser tocado en flauta, hay una diferencia en la forma de escribirlo. También pasó, como lo dije ahorita, de flauta a flauta traversa. El oboe era un fuerte competidor también para el mundo de la flauta, era un instrumento más estridente y estaba también en pleno boom, por así decirlo. Es decir, que nos vamos a concentrar en la persona de Corelli y sus amigos, es decir, las personas que estuvieron alrededor de Corelli, Scarlatti, Telemann, Vivaldi y Händel. No se me queda ninguno, de todas formas los vamos a mirar cada uno aparte. Empezando con Arcangelo Corelli.
Arcangelo Corelli es un compositor, director e instrumentista italiano que nace en 1653. Se le decía arco melo, que quiere decir el arco melodioso. Fue, digamos, el más grande violinista antes de Vivaldi, por así decirlo. Él inició la escuela del violín barroco. Cuando digo que el virtuosismo era distinto en distintas épocas de la música, para ese momento en Italia, en Roma, el virtuosismo era tener un bonito sonido, por eso se le llamaba el arco melo. ¿Por qué hago esa diferencia? Porque uno de sus estudiantes, de sus alumnos posteriores, Geminiani, después dijo que pues, en sus memorias pudimos leer sobre él que Corelli no era tan bueno en el virtuosismo del instrumento. Sin embargo, nos dejó una obra maravillosa, corta, pero única en su género. Fue uno de los únicos, de los primeros músicos que se hizo famoso durante el barroco únicamente escribiendo música instrumental. Porque obviamente la música que más está en boga en el barroco es la ópera, es el mundo de la ópera. Hacerse al lado de la ópera en ese momento es difícil. Bach fue uno de los únicos que lo logró, él nunca compuso una ópera, pero compuso cantatas, él no. Tiene 6 opus, 5 de los cuales fueron hechos en vida. Hoy vamos a escuchar 3 obras del quinto opus. Lo que ustedes pueden ver, efectivamente fue uno de los más importantes representantes del violín en su época y digamos que sentó las bases y ejerció una gran influencia en la generación posterior que sería la de Händel, Bach, Scarlatti. A él se le debe también el tratamiento del concierto grosso. Se le dice el padre del concierto grosso. ¿Qué es un concierto grosso? Ya he dicho varias veces esa palabra. Concierto grosso, grosso viene de grueso, es un concierto, una obra para orquesta con 3 partes, 4 partes, en la cual está el tutti, es decir, la mayoría de los músicos y un solista, o incluso 2 personas contra un solista. Otro momento más de contraste del barroco, pocos contra muchos, para crear esa sensación como de pregunta-respuesta. Piensen en los conciertos de Vivaldi, todo el mundo ha escuchado las 4 estaciones, eso es esa intención de entrar, luego entran muchos, luego entran pocos, concierto grosso, y esa parte donde entran todos se llama el ripieno, el relleno, o el tutti. De él escucharemos hoy 3 obras del opus 5, el opus 5 fue una de las obras más importantes de Corelli, fue reimpresa varias veces, antes de 1800 ya había sido reimpresa como unas 5 veces. Él mismo, Corelli, dio muchos conciertos en muchas otras partes de Europa, logrando así, digamos, promover su obra, sus composiciones en muchos lugares. Gracias a la imprenta ya era posible esto, ya era posible vender sus obras, mejor dicho, hacer tratados. Las sonatas que ustedes ven en este momento son, como les había dicho, o da chiesa o da cámara. Las de cámara se parecían sobre todo a este tipo de seguimiento de movimientos, que se parecen a las danzas. Preludio, casi todas empiezan con un preludio. Giga es un movimiento de danza, el tiempo di gavotta es un movimiento de danza, la alemana es una danza, la sarabanda es una danza, la giga es una danza. Es el momento aquí de hablar de las danzas, es muy importante, sea para la suite, sea para el concierto, sea para la sonata, la danza. Otro contraste más del barroco, porque es como dentro del gusto del tiempo, alternar un movimiento muy lento con un movimiento rápido. Las gigas, todos sabemos, es un movimiento muy rápido, pero no son los únicos. Se pueden alternar minuetos con gigas, con zarabandas, que son, la idea es hacer eso, siempre estar cambiando entre lo frío y lo caliente, entre lo frío, muy, muy frío, y lo muy, muy, muy caliente, también es como la exacerbación de los sentimientos. Para eso es importante algo que no aparece en las partituras, que son los adornos. La música barroca no es exactamente lo que está escrito en una partitura, es una de las cosas que más nos ha sorprendido y que requieren que la gente esté absoluta y completamente informada de lo que era la época. Por ejemplo, vi muchos trabajos sobre grandes flautistas que decían, bueno, ¿cómo debería usted ornamentar una sonata? Muchos de esos adornos fueron escritos en esa época por Corelli, impresos varias veces, y lo que dicen es, vuelvan al esqueleto, a lo esencial, a las notas mínimas, 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 y después sí hagan la ornamentación, pues, o que fue escrita por Corelli o que fue escrita por sus contemporáneos. El arte de ornamentar es algo que es muy delicado en el barroco.
Sí, se prefiere, digamos, los movimientos lentos porque son en los lugares donde más hay espacio para meter otras notas, pero esta es una, digamos, una moda, una tendencia que venía del Renacimiento, el arte de la disminución. Estoy pensando en Diego Ortiz, que es coger una nota muy larga y partirla en ciertos valores, pero no como uno quiere ni en donde uno quiere, es decir, poner las notas que son, con el ritmo que es, porque todo eso influye en los sentimientos, en la expresión del ethos. Les voy a decir algunos sentimientos que eran los importantes para la época. Para nosotros esos de pronto no son sentimientos, pero cuando ustedes hablan de barroco tienen que pensar en la expresión de alegría, brillantez, diversión, pasión, orgullo, seriedad, frialdad, afectuosidad, serenidad, ternura, delicadeza, ligereza, etcétera, etcétera. Uno dice, pues es música instrumental. Todo eso debe estar incluido en la música instrumental. La siguiente sonata, que es la sonata número 9, número 10, la número 10 fue retomada, por ejemplo, algunos de los temas de la número 10 fue retomada por Händel en algunas de sus áreas. La sonata última, Folía, es la última del opus 5, y la folía, ¿qué es? La folía es una danza que viene del siglo XV, de Portugal, España, posiblemente, se sabe que es más o menos de esa época, y es simplemente, es lo más sencillo que hay, es una progresión armónica muy, muy pequeña, son, no sé, seis acordes, una melodía, y la han retomado y la han vuelto a reescribir, y la han vuelto a reescribir de todas las formas posibles. Uno no se imagina que algo tan sencillo pueda ser retomada tantas veces sin repetirse. La retomaron Scarlatti, Vivaldi, Corelli, Bahamare, Lully. Habían, digamos, dos tipos de folías. La folía primera, folía quiere decir simplemente locura, porque era una danza que se bailaba con hombres vestidos de mujeres encima de los hombres. Entonces, pues pensemos en Portugal y en España, era muy popular en la guitarra y era la locura, era muy, muy frenética. Al llegar a la Francia de Versalles, Lully le da un tiempo un poco más galante, un poco más pausado, como para las cortes, y esa es la folía que van a volver a escribir Vivaldi, Corelli, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener 23 variaciones sobre la folía. Es una obra que está escrita para violín. Todo lo que ustedes ven en esta primera parte de Corelli fue escrito para violín. Ahora, hay una diferencia idiomática entre el violín y la flauta. El violín es un instrumento de cuerda, tiene 4 cuerdas. Eso quiere decir que le puede hacer acordes, cosa que la flauta no va a poder hacer, porque es un instrumento que solo puede hacer una nota al tiempo. Para poder lograr hacer una fuga es varias voces que entran en un instrumento que solamente puede dar una nota. Se requiere una delicadeza, como por ejemplo hacer esos cambios de octavas muy rápidos, darle a una voz un poco más de fuerza, a esta un poco más de ligereza, pero eso requiere del intérprete una fuerza gigante de interpretación, un gran nivel de manejo de la interpretación. Antonio Vivaldi, como ustedes seguramente lo conocen, fue uno de los violinistas más importantes del barroco. Quizá no sabían que era cura, él se ordenó a los 25 años, pero tuvo permiso médico para oficiar misas. Se dedicó a la música, lo suyo era definitivamente la música, y trabajó en un orfanato de niñas, en el que conoció a muchos otros músicos, pues, que también eran profesores, sobre todo instrumentistas de viento, que igual que hoy, por ejemplo, al profesor de oboe le tocaba dar flauta dulce, flauta traversa, igual que hoy, y fue para muchos de esos instrumentistas, amigos de él, compañeros, que hizo las sonatas a solo. Vivaldi era un curioso, él escribió para instrumentos modernos, la viola de amor en ese momento es un instrumento moderno, instrumentos antiguos. Recordemos que durante el barroco el violín es un instrumento novedoso, relativamente novedoso, con respecto a la flauta, por ejemplo. La sonata que escuchamos esta noche hace parte de las obras a solo de Vivaldi, digamos, a solo, sí. Sonatas que están hechas para pocos instrumentos, escribió para todos los instrumentos, incluso instrumentos muy, muy raros como la tromba de amor, tromba marina, perdón. Y él es el heredero de esa misma escuela que venía con Corelli y con Geminiani. Lo que vamos a escuchar esta noche es algo que es muy extraño, que es muy particular. Fue una sonata que fue redescubierta, es decir, la sonata 86, que es la que escuchamos esta noche, fue descubierta en el 2005, tiene una historia de esas que le pasan a veces a la música antigua, donde se descubren manuscritos. El manuscrito estuvo durante mucho tiempo en una biblioteca, fue sustraída al público por la Armada Roja, eso fue lo que yo supe,
y luego se descubrió en el 2005 en un conservatorio en Berlín. No se volvió a poner realmente a disposición del público hasta el 2007, o sea que es algo que es relativamente novedoso. Y es gracias a esta sonata que pudimos, no, yo no estaba ahí, que pudieron fechar otra obra de Vivaldi. Había un músico que había plagiado una obra de Vivaldi diciendo que era suya, él se llamaba Antonio Piazzoli, creo, Piazzoli, que había dicho que una obra era suya, pero al descubrir esta se dieron cuenta de que eran absolutamente iguales, de que esta era simplemente la transcripción, la transposición para flauta de esa obra para violín. Entonces se pudo darle autoría a la, no la vamos a ver obvia acá porque es la sonata para violín 810, que es exactamente igual, solo que está en otra tonalidad, está transpuesta a una quinta. Eso sucede con la música antigua, retomar manuscritos que nos llevan a otros, a otros, a otros, a otros. Es una obra, como la veremos acá, se las voy a mostrar. Sonata también, con 4 movimientos, y ahí sí es más claro. Andante, que es un poquito un tempo medio, allegro, largo y allegro. Es el momento que se ha de hablar del tempo para la música barroca. El tempo hoy se mide según el segundero, en esa época no existe. Entonces Joachim Quantz había dicho que la forma de medir el tempo se medía según el pulso de un hombre sano después de comer. Sí, pues por supuesto eso cambia de persona a persona, porque no existe el segundero, es decir, medir los tiempos más largos o más rápidos o más cortos cambiaba mucho, no hay que tomárselo tan literal. El andante o el allegro o la giga o lo rápido o lo lento tiene mucho más que ver con la expresión de los sentimientos, los mismos que les nombré ahorita, que es el vehicular o la frialdad o la tristeza o la alegría, es más o menos eso, no es algo que es completamente rígido, un allegro no siempre es igual, un andante no siempre es el mismo, eso era así en la época. Otro músico del que hablaremos es de Georg Philipp Telemann. Telemann es un caso curioso porque la familia no quería que fuera músico, la mamá le escondió todos los instrumentos, se lo mandó a la escuela de Derecho y pues falló en su intento porque igual Telemann aprendió a tocar solo, violín, viola, clavecín, flauta. Ya después de graduarse ya él tocaba todos esos instrumentos y digamos, su talento le permitió empezar a escribir cantatas para las iglesias, componer, y como venía él también con esa escuela de Corelli, sus antecesores, él ya desde la época de Johann Sebastian Bach, conoció a Johann Sebastian Bach, fue el padrino de uno de los hijos de Johann Sebastian Bach. Él, digamos, ya pertenece a otro barroco, que es el barroco, que es donde la sonata ya está más estricta, más establecida, fue un buen flautista. Y a él le debemos una rareza también dentro de la música instrumental, que son las 12 fantasías para flauta sola. Solía suceder en la época que se hicieran obras como estas, que son una, como lo dije, progresión, una recopilación, como el clave bien temperado. El caso de estas es una progresión que va en tonalidades, empezando desde la mayor hasta sol menor, evitando las tonalidades que son difíciles para la flauta. Son sonatas, de ellas escucharemos algunas, que van a ser interpretadas para la flauta sola, y aquí es donde más se ve eso que yo les decía de cómo escribir una fuga donde se supone que hay varias voces cuando yo tengo un instrumento que puede hacer una sola nota. Esa es la delicadeza de estas obras, por eso estas obras suelen ser para los flautistas tan delicadas y tan virtuosas, tan, mejor dicho, son muy complicadas de hacer y son un verdadero reto para ellos. En las obras, en todas estas sonatas, hay un verdadero resumen de las formas que se hacían, que eran modernas en ese momento. Ejemplo, fantasía número 10. Dentro de cada uno de estos movimientos, ustedes van a ver formas que se parecen a la obertura, a la fuga, al concerto, todas las que estaban antes. No están escritas acá. Por ejemplo, el moderato es un passe-pied, creo que son movimientos de danza que, aunque dicen moderato, se siente, se sabe que es un movimiento de danza. Los intérpretes en la época sabían perfectamente la diferencia entre una giga, un passe-pied, un courant, cualquiera de los movimientos de danza, lo sabían perfectamente porque las bailaban, porque las conocían, entonces sabían cómo tenían que interpretarlas. O sea, tenían una noción de eso. Hoy en día, en los conservatorios de música antigua, a los intérpretes se les dan clases de baile barrocos, porque tienen que aprender a manejar ese tiempo, la diferencia entre cada una de esas danzas, binaria, ternaria, etc. Aquí escuchamos 2 fantasías, fantasía número 1 y fantasía número 10. Otro intérprete que estaba también asociado de alguna forma a Corelli
que lo conoció, fue Domenico Scarlatti. Fue un compositor italiano, recordemos que Nápoles hacía parte de España en ese momento, entonces decir una persona que estaba en Nápoles, pues trabajaba en España, él vivió mucho tiempo en España, y las obras que escuchamos de él también se llaman sonatas, pero no se parecen a lo que estábamos escuchando antes, no se parecen a Corelli ni a Vivaldi. Son sonatas bipartitas, dos partes, A y B, y cada una se repite, es muy sencillo. Tiene muchas, de él tenemos muchas obras, 550 obras bipartitas, que tiene la peculiaridad de que pues, estas están hechas solamente para clavecín, pero tienen ¿cómo decirlo? Una reminiscencia folclórica, española. Él explota la música flamenca, algunos musicólogos dicen que en la forma de tocar el clavecín se sienten las castañuelas, se siente la fuerza de la música folclórica. Se dice que antes de Béla Bartók, que es como el mejor folclorista que hay. Siendo él italiano, escribió la música española más bella que hay, antes de Manuel de Falla, según muchos musicólogos. Sentó las bases de la escuela pianística, es decir, él, uno lo cree barroco, no conoció el piano, sí, no lo alcanzó a conocer como lo conocimos hoy, pero fue estudiado por todos los pianistas del clasicismo y del romanticismo. Es la base. Czerny lo publicó muchas de las obras que él no había alcanzado a imprimir, y la estudian desde entonces muchísimos pianistas y teclistas. Son obras muy difíciles, con cambios de octavas. Ustedes van a ver cosas que para la época son inauditas, cambios de manos, terceras, saltos, es muy virtuosa. Sus sonatas son de una notable dificultad. Tenemos dos sonatas de él, mi bemol mayor y otra también en mi bemol mayor, no es la misma, me equivoqué. Son dos distintas en la misma tonalidad. También con esa tendencia a hacer contrastes, una vez más la palabra contraste. Barroco igual contrastes. Y el último compositor es George Friedrich Händel, un cosmopolita. Ustedes me van a decir, de todas partes, de todas esas personas tuvieron que ver con Corelli, sí, de alguna forma. Él se inspiró en Corelli, como lo dije, algunas de sus áreas fueron escritas sobre áreas de Corelli. Él fue ustedes lo conocen como un gran cosmopolita. Él fue alemán, vivió en Italia y murió en Inglaterra, fue nacionalizado en Inglaterra. Fue uno de los más grandes compositores de óperas y oratorios de su época. Ellos se llamaban los que hacían los empresarios de óperas, es una nueva personalidad, y mismo Vivaldi también fue empresario de óperas. Escribió también música instrumental para los músicos de su compañía de ópera. Él tenía una compañía de ópera y los instrumentistas pues, eran sus amigos, lo conocían. Él hizo sonatas para esos instrumentistas. Las sonatas de la época, aparte de da chiesa o da cámara, pueden ser sonatas a tres, sonatas a solo. Sonata 3 es un bajo continuo con dos instrumentos agudos, dos violines, dos flautas, e incluso en el caso de Vivaldi a veces una flauta dulce y una flauta traversa con continuo. El opus 1, que es del que vamos a escuchar una obra hoy, se llamaba en francés Sonate pour un traversier ou un violon ou hautbois, es decir, sonatas para una flauta traversa o violín o oboe con un bajo continuo. Entonces ya de entrada uno dice, pues no es flauta dulce. En las siguientes impresiones de la obra aparece la mención flauta dulce. Y como les dije al comienzo, en verdad en esa época intercambiar instrumentos no era una dificultad. Se adaptaban las obras para violín, pues había que quitarle las cuerdas dobles o triples o lo que sea, y a las flautas pues se les subía una quinta, una cuarta, para que fuera más cómodo para interpretar. De él escucharemos la sonata en do mayor, que es una sonata que se parece a las sonatas da chiesa, las de iglesia, largo, o sea, lento, rápido, lento, rápido, y aquí en la mitad puso un quinto movimiento, que es una danza. Esa danza se mantiene a lo largo del movimiento, permanentemente, se llaman entre ellas, es como, se siente esa sensación hacia la danza. La danza es un movimiento muy importante en el barroco. Ahora, como les cambié todo el programa, es decir, no va a aparecer en ese orden, los intérpretes no van a decir, ahora va Scarlatti, ahora va Telemann, ahora va Händel, van a estar intercambiados. Cuando un intérprete escoge el orden del programa, eso depende pues, de la dificultad, de que quieren descansar en este momento, en este punto es más fácil para afinar el clavecín o el piano. Este va a ser el orden del programa. Primero van con Corelli, con una de las sonatas de Corelli, luego Telemann, entonces alternan los dos, flauta y clavecín, luego solo flauta,
luego otra vez flauta y clavecín, luego otra vez flauta y clavecín. Esa es la primera parte. Aquí dice el original para violín y adaptación por él. Luego segundo tiempo, Telemann para flauta sola, empieza el flautista sola, luego Händel también el del que acabamos de hablar, luego antes de terminar de Domenico Scarlatti clavecín solo y para terminar la Folía, que es quizá una de las obras más conocidas de Corelli, de la cual él mismo estaba muy orgulloso. Espero no haberme saltado muchas cosas, tenía mucha información y creo que no di ni la mitad porque el barroco es denso, es importantísimo, tiene muchos luces y sombras, tiene muchos contrastes. Quiero que pongan mucho cuidado hoy en la interpretación, aunque ustedes crean que es igual, y uno dice, pues la diferencia entre una sonata y la otra, ¿cuál es? Lo mismo que pasa un poco entre la Folía. ¿Cómo con algo tan sencillo se puede hacer unos edificios gigantescos? Es eso, es ver cómo pasamos de la sencillez a la complejidad, de lo más lento a lo más rápido, cómo logra él mismo interpretar los sentimientos. De Stefan Temmin se dice que tiene un sonido muy bello y que ha logrado la precisión en este instrumento, que no es un instrumento fácil. Los sellos, por ejemplo, tienen que tener un golpe de lengua especial para que se puedan escuchar las notas bien delicadas, bien separadas las unas de las otras. Eso es lo que creo que esperaremos en este concierto. Espero que lo disfruten y pues hasta la próxima. Muchas gracias.